Buenas noches, queridos amigos. Es un placer, como siempre, abrir la buhardilla y además para una noche de pura investigación y de pura reflexión. Os invito porque creo que podemos conocer algo interesante. Vamos a ir en busca de las antenas sagradas. ¿Qué son? Imaginemos un campo, una caverna, un desierto, y visualicemos que sale una gran columna de luz. Y que esa luz, como si fuese un espejo, nos transmite cosas. Al otro lado está lo divino, y está lo infernal. El chamán viaja por esos parámetros y es despedazado su cuerpo y luego recompuesto. Ha ocurrido así desde el principio de los tiempos. En los desiertos del Perú, en los confines de la selva amazónica, en las planicies nevadas de Siberia, en las amuralladas construcciones neolíticas del creciente fértil entre el Tigris y el Éufrates, en las abrasadas llanuras de Egipto, en el Gran Norte y en la piel de toro. Todo el mundo parece surcado por antenas sagradas. ¿Por qué un lugar y no otro? Como decía Rudolf Otto, el gran investigador de los años 20, lo santo, pero incluso antes de cualquier santidad. El genius loci que decía Jung, aquí pasa algo. Y lo han sabido los antiguos y los más antiguos. Nosotros solo lo intuimos. Y las tumbas son en el mismo sitio, antes del primer cementerio oficial, milenios antes. Y la forma de mirar hacia el sol es una y no otra. Y el lugar de la sanación es otro punto. Y será así por los siglos de los siglos. Y el nacimiento, la luz de la nueva vida, ante la chamana que danza con los cordones umbilicales como muestra de la vida de su propio pueblo. No ocurre en cualquier lugar. Somos nosotros los que hacemos las cosas en cualquier lugar, pero ellos no. Porque entre ellos todavía existe el intercesor. El hombre y la mujer capaz de ser diferente a los demás, de saber dónde están las antenas sagradas, de conectar con esa wifi del pasado, de mirar al otro telón de la realidad. Y con los calderos de bronce y oro de los escandinavos, y con las capas de animales de los celtas, y con las últimas tribus guerreras de los chamanes escoceses. El mismo rito, diferente disfraz, la misma realidad olvidada. Y la danza alrededor del menhir y el rezo dentro del dolmen y el chamán con los brazos en cruz pidiendo misericordia a la primera deidad de la humanidad. Amigos, esta es la historia de nuestra estirpe. No la olvidemos. El detectar hoy antenas sagradas, su último destello, no deja de ser la última llamada para que no haya olvido de todas aquellas culturas que en el mundo han sido, y que todas ellas, sin quitar ninguna, supieron que había un lugar diferente, donde quizá arrimando el alma se oía a aquellos seres divinos que un día nos crearon. Chamanes, brujos, nigromantes, dotados. La larga cadena con la misma sinfonía tan maravillosa
como este Retorno a un Madame de Mike Oldfield. Y suenan los tambores, suena la percusión repetitiva hasta alcanzar el estado alterado de conciencia. Y suenan cánticos guturales y voces profundas. Y suenan quizá, como ocurría en la vieja Ur en Mesopotamia, las primeras nanas, que son canciones sagradas, que son protecciones para los niños, en cunas de barro y madera. Hace poco se encontró una tablilla. Protección para tu niño, magia para tu niño. No en cualquier sitio, sino en ese lugar, pequeño a veces, donde ellos sabían, donde esa madre sabía que ocurrían cosas. Y hemos sabido con el tiempo que los animales, sí, los animales, también sabían dónde había que reposar, dónde había que amar, dónde había que aullar a la luna. Como si un viejo mapa, jamás escrito por ninguna cultura, pero sí inserto en la memoria colectiva, se desplegase poco a poco. Y solo esta cultura lo ha perdido o lo ha rasgado, aunque hay algunos viejos locos, cada uno con su saber a la mochila, que intentan recomponer las piezas poco a poco. Y yo quiero conocer algo de esos locos esta noche con vosotros. Creo que existen antenas sagradas y he estado en algunas de ellas. ¿Y qué se siente? Pues qué sé yo. No lo sé. La experiencia más marcante de mi vida ocurrió en Altamira y aún no sé lo que me pasó. ¿Pero hay acaso duda de que Altamira es una antena sagrada? Un lugar de templo, de rezo, de petición de misericordia, de petición de perdón, de petición de suerte, de invocaciones al más allá, durante 30.000 años. ¿Os imagináis una catedral, una mezquita, una sinagoga con 30.000 años? Antes de cualquier religión, mucho antes de cualquier norma, había una religión de conexión. ¿Habrá forma de saber cómo zambullirse en esas entradas al otro lado, a esos lugares inspiradores, a esa magia concentrada? ¿La ciencia puede decirnos algo? Parece que sí. Me gustaría deciros que esto hace mucho tiempo que se comenta. Líneas Harman, resonancia Schumann, palabras, términos, nombres de investigadores que en el fondo estaban dándose cuenta, con sus anteojos, con sus viejas plumas, con su papel pautado, de que una música extraña sonaba en ciertos lugares, que había restos de ritos, de objetos chamánicos, de tambores, ciertas pinturas, ciertas conchas lanzadas en los territorios de la Mesoamérica, que indicaban que durante milenios se había repetido el rito ahí y no más allá. Que una calle y otra calle no eran lo mismo, que había raíles donde cierta energía fluía e incluso explotaba y emergía. Ahí estaba la antena sagrada. Yo creo que es una bonita noche, una buena oportunidad para saber algo más. Porque hay investigadores que están llegando a conclusiones sorprendentes. Eso sí, ya os lo digo, no es un programa quizá para todo el mundo, pero claro, como vosotros no sois todo el mundo, vamos a hablar de pura investigación. Ahondando, ¿os parece? Claro, menos mal que para hacerlo dinámico y para hacerlo bien, como se debe, tengo yo a Diego Marañón y le he preguntado las venas telúricas, ¿no?, de la Tierra.
lugares donde la Tierra es diferente a nivel geológico, lugares donde pasan ciertas cosas y que parece que los antiguos lo conocían, pero además hacían una serie de cosas que potenciaban la energía de ese sitio. ¿El Escorial creéis que se levantó en cualquier lugar? ¿Por qué cuando ahondamos en una iglesia y perforamos, digámoslo así, sus estratos más profundos, nos damos cuenta de que antes estuvo la mezquita? ¿Os acordáis de la casa de las Caras de Belmez? Lo digo como puro ejemplo. Era el cementerio antiguo de la iglesia, ¿vale? Pero estaba la mezquita árabe, el templo romano. Si más allá tienes igual de territorio, si más allá está más plano. No, siempre el mismo sitio, como si los que sabían supieran que ahí pasaba algo. Pero claro, no había radares, no había georradares, no había sonars, no había escáneres. ¿Cómo lo medían? ¿Qué clase de personas entraban en contacto con eso? Con lo santo. Antes de cualquier santo, repito, para todos aquellos que todavía midan, en un tono pueril lo digo, la religión desde el punto de vista de las religiones del libro, ¿no? Antes hay más religiones. Están ahí. Y no sabemos ni cómo nacen. Esta noche os invito a viajar al lugar del origen de la religión. Es interesante. Pero ¿será verdad que la Tierra late de una forma u otra? ¿Será verdad que hay investigadores que han dejado media vida en decir que hay raíles concretos de energía? Schumann, Hartmann. Venga, conozcamos un poco más. La radiestesia practicada por los zahoríes para buscar aguas subterráneas es una técnica que ya se conocía en la remota antigüedad. La radiestesia es el arte de localizar mediante unos instrumentos, la varilla o el péndulo, todo aquello cuya existencia es real pero se desconoce su localización. Por ejemplo, corrientes de agua subterránea, personas desaparecidas, objetos perdidos o incluso el diagnóstico clínico. Es posible que la textura, el sonido de este reportaje, emitido hace ya varias décadas en el Nodo, no deje de parecernos algo anticuado, pero todo lo que ahí se exponía forma parte de una historia que comenzó mucho antes, posiblemente antes incluso de lo que se considera su punto de partida oficial. Tenemos que remontarnos hasta la década de los años 30 del siglo pasado para encontrarnos con la figura de Henri Maguer, un ingeniero francés que, interesado por el campo de la radiestesia, dedujo que existía cierto tipo de radiación en los diferentes terrenos que pisamos a diario. Fue el primero en hablar de una especie de red, una malla de energía, hasta cierto punto regular, cuyos picos de intensidad aparecían exactamente en los puntos de intersección de aquella enorme cuadrícula de energía. Años después, un médico francés, el doctor Peyret, apuntalaría aquella incipiente teoría postulando que en realidad la red lineal detectada por Maguer se extendía por todo el planeta. Varios lustros más tarde, otro médico, esta vez alemán, llamado Ernest Hartmann, dedicó 10 años de su vida a estudiar minuciosamente la influencia de la energía procedente del subsuelo en los seres humanos. Para ello, en 1951 se propuso medir la resistencia eléctrica de un grupo de voluntarios. Su conclusión no dejaba lugar a dudas. La Tierra está recubierta por una red global de ondas fijas que parecen ser producidas por una radiación terrestre que proviene del interior del planeta y que se ordena en forma de retícula al atravesar las capas de la corteza terrestre. Al superponer los resultados de aquellos registros sobre planos y mapas concretos, el médico obtuvo un primer bosquejo de la retícula de energía y de las cruces que de ella surgían. Según las teorías más atrevidas, estas líneas energéticas, imperfectas en su trazado y continuidad, emanarían del subsuelo y se elevarían hasta una altura de más de 2 kilómetros, afectando de manera directa a nuestro bienestar. Una inmensa tela de araña, invisible, pero biológicamente activa, formada desde entonces y hasta hoy por las denominadas cruces Hartmann. Sin embargo, las investigaciones en torno al electromagnetismo del planeta estaban lejos de llegar a su fin.
En 1952, con los ecos de la Segunda Guerra Mundial todavía muy presentes, el físico alemán Winfried Otto Schumann realizó en la Universidad Técnica de Múnich varios experimentos relacionados con el espectro electromagnético de la atmósfera terrestre. De allí surgieron una serie de picos lo suficientemente reseñables como para predecir matemáticamente la existencia de ondas de carácter estacionario entre la superficie de la Tierra y la ionosfera. Una frecuencia de resonancia con un valor de 7,83 hercios, al que muchos se han referido como el latido de la Tierra. Aunque fue Schumann quien le dio no solo fama, sino también nombre, la resonancia ya había sido observada por Nikola Tesla. El inventor y creador de numerosos ingenios y patentes en el campo del electromagnetismo la tomó como base para sus esquemas en torno a la transmisión de energía y las comunicaciones inalámbricas. Con el tiempo, se descubriría que cada planeta dotado de ionosfera posee su propia resonancia de Schumann, su propio identificador único e intransferible. ¿Qué hay de fondo en estos experimentos? ¿Se trata de simples datos y fórmulas matemáticas o existe algo más? Lo único que sabemos con certeza es que en ocasiones ciencia y conciencia se han unido en la creencia de que la Tierra es un ser vivo que autorregula su funcionamiento más allá de la especie humana. Por cierto, don Diego, qué grande este Kitaro, ¿eh? Qué grande. Kitaro seguro que sabía mucho de antenas sagradas. Es el músico, por cierto, que suena. Bueno, pues buscando elementos de este tipo, hay personas, hay científicos. Yo me llevé una gran sorpresa. Con alguien, Rafa Balaguer, un astrónomo, con mentalidad absolutamente científica, pero que había recorrido muchos lugares arqueológicos con ciertos aparatos, midiendo frecuencias, midiendo campos geomagnéticos y dándose cuenta de que los lugares de culto, los lugares concretos, tenían datos concretos. Nosotros hemos puesto a prueba a Rafa en muchas ocasiones, porque también sabemos que si el lugar es importante, no menos importante es la mente sensible de chamán, brujo, sacerdote, lo que queréis llamarle. Sabéis que hemos hecho pruebas concretas y os doy mi palabra de que no teníamos ni la más mínima referencia o red de salvamento. Si algo sale mal, pues no pasaba nada. El propio Rafa Balaguer, en las primeras investigaciones con la medición en el geomanómetro, se dio cuenta de que podía evidentemente no haber ningún tipo de carambola, que sería una casualidad, que donde Paloma Navarrete o Aldo Linares señalaban que ellos detectaban presencia o el péndulo se movía, estas cosas que parecen muy subjetivas, ¿cómo iba eso a coincidir con datos concretos que revelen una anomalía del campo geomagnético? Bueno, pues Rafa Balaguer fue el primer sorprendido. Podemos considerar una anomalía significativa una diferencia de 2.000 nanoteslas de diferencia. 26.4, 26.9. Tenemos 25.000, aquí nos ha subido, aquí estamos a 35, aquí también lo tenemos bastante alto, 34.000. Aquí pues estamos pasando de 100.000 nanoteslas, está marcando ahora mismo 103.097 nanoteslas. Fíjate cómo baja la intensidad del ruido, ¿eh? Y vuelve a estar mucho más alto y el punto más bajo efectivamente lo tenemos aquí. Es impresionante porque estamos en un valor negativo, entonces tenemos 100.000 nanoteslas de diferencia. Es sin duda la medida más alta que hemos tomado en toda la facultad. Aquí tenemos una anomalía muy muy potente. Tan anómalo es este lugar como el lugar que acabamos de medir al otro lado de la sala. Dios, aquí ya, madre mía. Mira, vamos a batir el récord. Tenemos un gradiente de nanoteslas impresionante. Me ha llevado una enorme sorpresa. Hemos encontrado una anomalía geomagnética muy muy intensa justo en el epicentro de los fenómenos que supuestamente ocurren en la cornudilla, en la casa de los ruidos. Geomagnéticamente esta habitación es anómala.
astrónomo, amigo de la historia, no teme enfangarse, coger sus aparatos y medir, y anotar cifras, y buscar la cuadratura del círculo en esas cifras, para de vez en cuando soltar un eureka. Coincide. Pero esto lo llevaba haciendo mucho tiempo, y buscando otra cosa, que a lo mejor es mucho más importante. Nuestro amigo Rafa Balaguer, como tantos de nosotros, buscaba en el fondo, sabiéndolo o sin saberlo, las antenas sagradas. Muchos años de experimentaciones, pioneras, silenciosas, esforzadas, intentando trazar con la matemática y la ciencia replicable una especie de mapa oculto, herético todavía, donde se demostrase que los sitios de la antigüedad, amigos, no estaban elegidos al azar. Y que había algo que los unía, y que había como una cadena áurea que nos trae desde la prehistoria hasta aquí una serie de conocimientos que ya hemos perdido, que no hay forma quizá de recuperarlos, y las pantallas de los magnetómetros de nuestro compañero Rafa Balaguer y toda la sensación de inventario buscando claves no son sino burbujas en un inmenso océano, burbujas que son intentos simplemente de asomarse. Tenemos la certeza, eso sí, de que la ciencia, la palpitante ciencia demostrativa en cada lugar, lo que está haciendo es como un destello, un atisbo. Sí, parece que solo ciertos lugares vibraban de verdad. Rafa Balaguer, amigo, buenas noches. Rafa, amigo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, pues es una labor que tú llevas haciendo mucho tiempo, que me sorprendió muchísimo. Podemos contar secretillos de Cuarto Milenio, como no. Cuando un día, después de una intervención tuya sobre tema puramente cósmico-científico, acabas diciéndome que te has desplazado a algunos de los lugares más increíbles del planeta, como Stonehenge, el famoso círculo, ¿no?, de megalitos impresionante en el Reino Unido, como Göbekli Tepe, ese lugar para muchos del Génesis, esa ciudad imposible que retrasa las manillas del reloj, y que tú calladamente, amigo Rafa, ya las habías repasado con tus aparatos científicos, porque algo te decía que algo se escondía en ellos, ¿no? Exactamente, es así, Iker. Desde el año 2010, fíjate, hace ya 7 años, empezamos con mi compañero de investigación y de agrupación astronómica, Marc Heras, él es geógrafo, pues a preguntarnos el porqué de la ubicación de los monumentos megalíticos en unos lugares tan concretos que ya intuíamos que desde luego no estaban elegidos al azar. Ya sabemos cómo se construyeron, con qué materiales, en qué época, qué cultura los erigió, pero no sabíamos el porqué de su ubicación exacta. ¿Por qué en esa posición y no 500 metros más para allá? Y en eso estamos todavía, intentando descubrir en realidad la clave de la ubicación de los primeros templos de la humanidad. Primera sorpresa, primera anécdota, primer viaje, Rafa, en la cabeza, rápidamente, rebobinando. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la primera medición, la primera sensación de que, estoy tocando algo que no es muy tocado, que sectorialmente algunos científicos lo van haciendo, pues como la arqueoacústica, en fin, la revisitación por parte de la ciencia y los aparatos y la verificación de cosas que intuimos que estaban ahí en el pasado más remoto de la humanidad? Pero imagino que las primeras pruebas serían puramente domésticas, cerca de tu zona de habitabilidad, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos la suerte de residir al lado de un núcleo vastísimo de monumentos megalíticos. Es el macizo de las montañas, se llaman las Gavarras, y otro macizo que se llama la Ardeña, y están aquí en la provincia de Gerona. Y en estos dos macizos montañosos tenemos más de un centenar de monumentos megalíticos. Como nos queda muy cerca, pues teniendo el área de estudio, la tecnología, la metodología ya establecida para explorarlos de una manera distinta, que no se había hecho nunca antes a este nivel,
pues decidimos empezar por ahí, como tú dices, por la parte más doméstica. Y ahí empezaron ya las primeras sorpresas, porque en algunos de los monumentos megalíticos más conocidos de nuestra zona, o puede ser la Cova d'Endaina, por ejemplo, un monumento fantástico, pues ahí empezamos a encontrar que había una anomalía geomagnética, porque lo que buscamos con el geomagnetómetro es buscar precisamente esos lugares en la superficie de la Tierra en los que la intensidad del campo geomagnético terrestre está completamente alterada. De manera que podemos encontrar lugares en los que esa intensidad es inusualmente más baja o al revés, inusualmente más alta que el valor típico del entorno. Cuando ves que esta anomalía coincide prácticamente al milímetro con el centro de los monumentos megalíticos, pues la verdad es que empiezas a sorprenderte mucho, aunque desde luego esa era nuestra hipótesis. Vamos a ver si somos capaces de encontrar una correlación entre este tipo de energía y la ubicación de los monumentos. Y cuando empieza a encajar, pues como tú dices, es el momento eureka. ¿Y cuál fue ese momento? ¿En qué dolmen? ¿En qué lugar concreto? ¿En qué instante o sobre todo en qué yacimiento tú te das cuenta de que hay una alteración en el magnetómetro que te está indicando algo? Mira, nosotros antes de desplazarnos a quizás el monumento megalítico por excelencia, que sería Stonehenge, ya habíamos recorrido pues, nuestra zona vecina, estudiada al máximo, otras zonas también con megalitos en Cataluña, incluso en Cantabria, en Almería. ¿Y ahí pasaban cosas ya? ¿Ahí ocurrían cosas? Ahí ocurrían cosas ya, sí, desde luego. Por ejemplo, recuerdo uno que hemos hecho recientemente en Cantabria, el Menir el Cabezudo, que si los oyentes lo conocen, pues está en un páramo, en una pequeña colina dominando pues todos los horizontes, y realmente es espectacular cómo la anomalía está a prácticamente 3 metros del menir, un menir magnífico. O sea que realmente es sorprendente la precisión que estamos encontrando. Rafa, ¿qué te parece si, y además hay muchas personas que pueden escuchar Universo Iker esta noche en la guardilla de conversación y de investigadores, y a lo mejor no te han visto en Cuarto Milenio o no saben exactamente de qué estamos hablando? Tú has dicho un menir, una colina y la anomalía muy cerca, como si yo estuviera en un radar. ¿Puedes explicarme en un minuto, Rafa, por qué esa anomalía? Es decir, ¿qué mide el magnetómetro? Pero didáctico, para mí el primero, para que todos lo entendamos, ¿por qué esa anomalía? Está ocurriendo algo bajo la Tierra, por tanto, ¿no? Exacto, sí. El geomagnetómetro lo que hace es medir la intensidad del campo magnético terrestre. Para que todo el mundo lo entienda, ¿dónde se genera esta energía? Es una energía absolutamente natural, por supuesto. Bien, tenemos que sumergirnos profundamente hasta el centro de la Tierra. Ahí tenemos un núcleo de aleación de metales, hierro, níquel, otros compuestos que están en un estado pues semisólido, como un plasma, parecido al magma que expulsa los volcanes en las erupciones. Bien, esa materia semifundida está en rotación, está en movimiento y está en contacto con las partes más superficiales de nuestra corteza terrestre, que están ya pues en un estado sólido. Bien, la fricción de ese magma con estas rocas, como te explico, más sólidas, lo que produce es una corriente eléctrica, produce un campo geomagnético. Ese campo geomagnético lo consideramos isótropo homogéneo, se produce por igual en todas direcciones en los 360 grados de esa esfera interna en el centro de la Tierra y emana hacia la superficie de nuestro planeta. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en su viaje esta energía desde el centro de la Tierra hasta la superficie en la que nosotros nos encontramos, pues va a encontrar depósitos de minerales, algunos metálicos, otros no, va a encontrar aguas subterráneas, y estos materiales que va a encontrar en ese viaje pues van a tener la capacidad de bien atenuar la intensidad de ese campo geomagnético o bien potenciarlo cuando llega a la superficie. Lo que hacemos con el geomagnetómetro es tomar lecturas de ese valor alrededor de los monumentos megalíticos. Nosotros tomamos las medidas en el centro del monumento y en los 8 puntos cardinales, a 10 metros, 50 metros, 100 metros, incluso más, si es posible, para cubrir la máxima zona de estudio para poder determinar que realmente hay una anomalía en ese punto concreto del monumento. Y la sorpresa pues es que estamos comprobando que en un tanto por ciento muy elevado de monumentos megalíticos, te podría hablar casi del 75-80%, estamos encontrando que hay correlación entre la ubicación del monumento megalítico y estas alteraciones
vibraciones geomagnéticas. Es decir, el entorno en el que se ubicó el monumento es energéticamente diferente del resto. Esta energía, fíjate, que llega a la Tierra, llega a la superficie de la Tierra muy atenuada. Estaríamos hablando de prácticamente un factor de multiplicación por 200 la potencia. O sea que realmente estamos midiendo unos valores muy sutiles, pero que en la antigüedad nuestros ancestros ya eran capaces de medir y de ¿Y determinar. cómo, no? Esa es la gran pregunta que nos hacemos esta noche. ¿Y cómo? 80% es una barbaridad. La anomalía puede ser por lo alto o por lo bajo, hablando un poco en cristiano, Rafa, para que todos nos entendamos. Exacto. Hay más o menos una media, y entonces la anomalía puede ser porque los valores son altísimos o son bajísimos, ¿no? ¿Ambos son igual de interesantes para ti como investigador? Sí, ambos son igual de interesantes. Nosotros consideramos una anomalía geomagnética cuando hay un gradiente entre valores de unos 2000 nanoteslas. El nanotesla es la unidad de medida del campo geomagnético. Entonces, cuando encontramos ese gradiente de 2000 nanoteslas entre un punto y otro, ya nos empezamos a preocupar y a considerar el lugar como energéticamente diferenciado, energéticamente interesante. Bien. A nosotros nos es indiferente si el valor es hacia abajo, es negativo, es positivo, hacia arriba. Lo que nos interesa es la diferencia de valores entre un punto y el otro. A partir Que se sale de la media, ¿no? nanoteslas, Es algo que se sale de la media, es una anomalía. es algo que sale, exacto. Entonces, ¿cómo lo podían detectar esto en la prehistoria? Pues esa es la pregunta clave del tema. Bien, hay estudios muy pioneros, muy bonitos, muy interesantes, pues que muestran cómo los animales tienden de manera natural a evitar estos lugares por la noche para dormir, o al revés. ¿Qué me tienden dices? a concentrarse en estos lugares para dormir, de manera espontánea. ¿Qué me dices? Sí. Esto es así. Incluso Animales salvajes nos referimos, acostumbrados Sí. a la vida montaraz y que evitan para su reposo, como si fuera un feng shui animal, estos epicentros, ¿no? Exactamente, es así. O al revés, algunos los eligen porque se sienten seguros, se sienten cómodos en esos lugares y se agrupan ahí para dormir. Entonces, fíjate qué bonito, porque nosotros en la prehistoria estábamos mucho más integrados en la naturaleza. Claro. ¿No? De manera que la capacidad de observación que ya sabemos que tenían pues nuestros antepasados, incluso por las pinturas tan maravillosas que tenemos en las cavernas que detallan con una naturalidad asombrosa la fauna de su época. Pues claro, personas absolutamente integradas en ese ambiente natural eran grandes observadores y seguro que no les pasó desapercibido ese hecho. De manera que también personas sensibles, podemos pensar en el chamán o muy probablemente también la chamana, que yo me inclino más a pensar que el chamán era una mujer, fíjate, porque algunos estudios muestran que la persona relevante en este sentido en las comunidades debía ser una mujer. Pues las personas más sensibles de los clanes podían ser capaces también de notar estas alteraciones geomagnéticas, notar estos valores alterados y pasar a definir esos lugares como distintos, como lugares que al final se han convertido en sagrados. Estoy pensando en una cosa, sí, Rafa, estoy pensando en una cosa, porque no recordaba yo el fenómeno de los animales. Estás hablando en el fondo de una mente más cercana, con su genialidad y su factor humano, pero quizá más cercana al mundo animal en el sentido de conexión, ¿no? En aquel mundo que se rompe un poco quizá con el neolítico o empieza a haber variaciones. Yo estaba, quizá tú no lo sepas, aunque sé que eres desde mucho antes de conocernos seguidores del programa. Fíjate, curioso, y son confidencias que nos hacemos, ¿no? Que ahora ya sabes cómo soy, me salen al paso, y hicimos un reportaje sobre el lobo, y el lobo volvía a colonizar, como está pasando, ¿no? Con la polémica que esto tiene, evidentemente, pero a territorios que fueron suyos en tiempo antiguo, que llegan a la Sierra de Madrid. Tú conoces el tema, ¿no, Rafa? Es decir, Sí, está desde viendo luego. una vuelta. Pues fíjate, hablé con muchos expertos del lobo, cada uno es padre y madre de sus propias ideas, cada uno tiene su faltriquera con sus conceptos y seguramente sus prejuicios. Me empapé un poco, ¿no? Del mundo lobero, que es un mundo apasionante, y más como seguidor que soy de Félix. Pero hubo un profesor, el profesor del Brío, que me sorprendió muchísimo, Rafa. Y es que en mitad de la noche, porque yo, ingenuo de mí, claro, urbanita, sin conocer lo que es el bosque y la sierra en el fondo de la noche, pensaba que alguno de estos lobos podían ser vistos por nosotros y con los visores nocturnos, claro, ingenuidad máxima, ¿no? No puedes ver al lobo de día prácticamente como para verlo de noche. Pero bueno, yo estaba ahí, sabes que soy tozudo, y hicimos una hoguera, una pequeña hoguera en un sitio donde se podía hacer. Y allí tuve una entrevista inolvidable con este hombre que lleva toda la vida estudiando el lobo.
¿Y sabes lo que me dijo Rafa? Que se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Porque puede tener relación con lo que tú estás investigando. Resulta que en unos seguimientos cerca de la Sierra de la Culebra y en otros puntos donde el lobo ha vuelto, lobo puramente salvaje me refiero, grabados de noche, amigo Rafa, y esto es brutal, resulta que se dan cuenta de que lobos de diferentes manadas, sin ningún tipo de conexión entre ellas, ni genética, ni hereditaria, ni de haberse estado juntando antes, por la noche, en sus largas travesías, en sus increíbles travesías que pueden superar los 95 kilómetros diarios, hacían un tipo de rutas concretas, a veces no determinadas por la facilidad del trayecto, es decir, para el propio lobo, súper predador, maravilloso, ¿no?, que conoce perfectamente el entorno, sería mucho más sencillo, incluso los atajos son evidentes, pues no. Y hacían unas rutas que no se entendían muy bien, ni tenían que ver con el olfato, ni con restos de otros lobos. Con el tiempo, el doctor del Brío me decía que habían comprobado el telurismo de esas rutas, de esas arterias, y esas las utilizaba el lobo, Rafa. Y eso me dejó impresionadísimo. Y tiene un poco que ver con lo que te estás contando, ¿no? Tiene totalmente que ver, porque fíjate que algunas de estas rutas que me estás comentando, si las desplazamos más hacia el norte, hacia País Vasco, Cantabria, pues resulta que coinciden estas rutas del lobo con los emplazamientos de menires. No me lo puedo creer. Estas piedras erectas en medio de las llanuras desérticas. No me lo puedo creer. Sí, o sea, siguiendo la ruta lobera, el hombre coloca estos menires que todavía, que yo sepa, a día de hoy, tampoco se sabe muy bien cuál era su función, ¿no? Exacto. No, desde luego. O sea, desde luego no es un hito para marcar un territorio, aunque también puede realizar esa función. Pero claro, actualmente estamos investigando mucho más a fondo estos monumentos tan misteriosos y desde luego que han servido incluso como tumbas, porque muchos contienen enterramientos en sus pies, pero lo que desde luego están haciendo es marcando un lugar, están delimitando, fíjate, me atrevo a definirlo así, un paisaje artificial. Nos está mandando un mensaje. Que esto coincida con las rutas que siguen los lobos en sus movimientos es absolutamente fascinante y nos encaja de nuevo pues esa conexión que comentabas antes tú de nuestra mente con la naturaleza y con la mente más natural pues de la fauna salvaje. Es apasionante. A mí me parece, Rafa, sinceramente, que algunas teorías, y conocemos unos cuantos arqueólogos, y tú realmente tienes alma de arqueólogo, ¿no? Luego, sí, y de investigador del remoto pasado, algunas excusas para evitar lo sagrado son tan raras, hito, ¿no? Marcar el camino, cuando, no sé, bueno, puede haber algunos casos, pero tú ves que hay una absoluta condición votiva, hombre, hay un deseo de trascendencia en estos lugares, reducirlo por el materialismo arqueológico, que es espantoso en ocasiones, a bueno, que es un hito, es una visión tan de ahora que no, que ponían señales, ¿no? Bien, también se ha hablado en las cuevas rupestres, tú lo sabes bien, de que algunas marcas que no tienen nada de materiales, sino totalmente sacras, pues resulta que muchas veces por el prejuicio del propio investigador, no, que estaban marcando aquí. Eso es una visión tan de ahora. Entonces está claro que los dólmenes, no sabemos muy bien qué son, han sido reutilizados durante mucho tiempo. Cataluña es tierra de dólmenes maravillosos. Y en Cataluña, por centrarnos, por ejemplo, en tu zona, en Cataluña, ¿cuáles son las mayores sorpresas, Rafa? ¿Cuáles son las anomalías que te llaman la atención? Porque quizá están cerca del menhir, cerca del dolmen. El dolmen marca algo. ¿Hay alguna piedra? ¿En algunos sitios de estas anomalías en Cataluña te has encontrado cosas reseñables a nivel visual? Sí, hay muchísimos, incluso por ejemplo aquí en nuestra propia zona cómoda, que la tenemos aquí, pues nada, nosotros en 15 minutos estamos en el bosque, pues rodeados de monumentos megalíticos, pues sí, encontramos cercanos a los dólmenes, que son monumentos de enterramiento colectivo, bueno, pueden ser algunos los más pequeños, pueden ser enterramientos de una o dos personas quizá, pero bueno, los más grandes, los monumentales, pues son enterramientos pues comunes para todo el clan. Y son monumentos erigidos para la posteridad, porque esta gente en el Neolítico pues habitaban en cabañas de madera. En cambio, pues los monumentos que se han hecho para trascender todas las épocas y precisamente trascender a la vida más allá de la muerte, pues eligieron los materiales eternos como pueden ser las rocas. Pues bien, cerca de los monumentos megalíticos principales podemos encontrar fácilmente algunos menhires con inscripciones absolutamente fascinantes, como pueden ser las cazoletas, que son simplemente
zonas rebajadas de las rocas en posiciones muy concretas, que fíjate, Iker, hay incluso algunos que suenan de manera distinta. Es decir, tú puedes golpear algunos menides que contienen estas cazoletas, estos rebajes, bajorrelieves inscritos en la roca, que tú los golpeas rítmicamente uno detrás de otro, y cada oquedad tiene un sonido característico. Entonces, como xilofones del pasado un poco, ¿no? Sí, sería un litófono, Uh-huh. un litófono maravilloso, pero que nos está dando una clave más de qué complejidad tan maravillosa podían tener estos rituales relacionados con el paso de la vida a la muerte. Fíjate tú, cómo debían enterrar a sus congéneres, golpeando una roca, quizá danzando, quizá cantando, no podemos llegar a saberlo nunca, claro está. Pero sí que podemos llegar a intuir que el lugar, aparte de que ahora ya sabemos que no estaban elegidos al azar, sí que eran lugares absolutamente sagrados, y por eso los sacralizaron para siempre, erigiendo en ellos estos monumentos para toda la eternidad. Tú lo has dicho, Rafa, la piedra, ¿no? Vivían en otras condiciones y la piedra, sin embargo, era como un mensaje al futuro. Ellos sabían que ese mensaje, que ya no sabemos leer, iba a trascender. Me da la impresión de que este menhir, este dolmen que nosotros podemos ver ahora, o esta taula en los Baleares, o estamos hablando de las diferentes formas de sacralizar una piedra, ¿no? Tremenda, o un grupo de piedras. Ahora lo vemos desnudo, ahora lo vemos con esa mente de generaciones y generaciones de puro materialismo en la mente, ¿no? Entonces, bueno, roca desnuda. A mí me da la impresión de que todo eso estaba mucho más vivo, ¿no? En la antigüedad, que cumplía un patrón latente casi, en conexión con esas antenas. La pregunta es, ellos, por ejemplo, para el gran rito de la vida, que era la muerte, para el gran salto, que sabemos cada vez más atrás en el tiempo que el salto es fundamental, se prepara casi la vida para ese salto, para ese viaje a otra dimensión, como ocurría en Egipto o en Mesopotamia. Bien, pues en Cataluña, en Cantabria, en el País Vasco, en los lugares megalíticos, o en Huelva, o en la zona de Málaga, en Antequera, están pasando cosas. Para el momento más importante de su vida, Rafa, para el trascender a la muerte, resulta que elegían los lugares donde hoy tú con tu aparato científico detectas la anomalía. ¿Cómo ellos podían detectar la anomalía? Imagino que te lo has preguntado muchas veces. ¿Pura meditación? ¿Algún tipo de conocimiento que hemos perdido? ¿Pura cuestión de zaorís incluso? Pero está claro que si el 80% coincide, es que ellos tenían una información sin ningún tipo de magnetómetro, sin ningún tipo de radar, sin ningún tipo de escáner, sin ningún tipo de sonar, de que allí pasaba algo y que de pronto ese pedazo de tierra era diferente del resto. Sí, sin duda era así. Las hipótesis más plausibles son las que hemos comentado al principio, la idea de observar la fauna, que detectaba estos lugares de manera natural, de manera espontánea. De hecho, pues bueno, hay muchos estudios incluso que rebaños de rumiantes pues se orientan siguiendo el campo magnético, sencillamente como una brújula norte-sur, fíjate, para pastar. Qué o sea, bueno. Una cosa tan sencilla como esta ya afecta a la fauna. Luego, claro, personas más sensibles, el chamán, quizá en un estado de conciencia alterado, que se lo podían inducir, podía ser más sensible a este tipo de energía y detectar y fijar el lugar. Lo que está claro es que, fíjate, nosotros nos llevamos una sorpresa, porque nosotros al empezar a investigar este tema, queríamos colocar en nuestros artículos, en nuestra publicación, el libro que estamos elaborando ahora, pues que estos lugares sagrados estaban realmente pues separados quizá de la comunidad, ¿no? Del entorno donde ellos habitaban, por una idea quizá pues más, como tú dices, más moderna, ¿no? de exagerar el ritual. Pensábamos que serían lugares pues aún más sagrados de lo que cabe, pero no, la sorpresa es que nos los encontramos integrados perfectamente en los lugares de habitación prácticamente. Y la funcionalidad que podían tener todos estos templos, pues más allá de la idea de hacer el paso de la vida a la muerte, fíjate, Iker, tenían también una relación íntima con la curación, con la sanación. Con la Hemos curación. descubierto recientemente con la sanación, sí. Algunos de estos templos, antes has mencionado las taulas, por ejemplo, en las Baleares, maravillosos, estos monumentos en forma de T, fantásticos, pues bien, es una forma muy curiosa que, fíjate, Iker, tú que conoces bien Göbekli Tepe también. Sí, pues te lo iba a preguntar ahora mismo. Tengo un libro de Göbekli Tepe aquí delante y siempre te lo voy a preguntar, como experto que eres, esa extraña relación, ¿verdad? Esa forma Claro. que de alguna forma también aparece en las Baleares, claro, y la llamamos taulas.
Claro, fíjate, el problema está en la cronología tan diferente, ¿no? Porque Göbekli Tepe, pues podemos irnos siendo muy conservadores a 12.000 años atrás, pero es que algunas dataciones parece que nos lo ponen en 14, 15.000 años atrás. Madre Y ya mía. tenemos esa forma en forma de T. Pero en Mallorca, lo que hemos descubierto, gracias a los estudios de arqueoastronomía, es decir, intentar establecer la relación entre nuestras construcciones humanas y el cosmos de la antigüedad, pues fíjate, esas Ts estaban orientadas perfectamente a lugares en los que era visible el horizonte sur, en una época concreta, en la que además justo en esa época eran visibles las estrellas que ahora todo el mundo conoce, porque son la Alfa Centauri, la estrella más cercana, que desde hace muy poco sabemos que tiene incluso pues planetas orbitándola. Fíjate, pues era una constelación Centauro que estaba asociada en las mitologías más antiguas a los dioses de la medicina, es decir, a los dioses maestros que habían enseñado medicina a la humanidad. En estos lugares hemos encontrado restos de sacrificios humanos y algunas estatuillas, algunos restos arqueológicos muy interesantes asociados siempre a los dioses de sanación. Y fíjate qué interesante, Iker, esta relación con el cosmos y las estrellas, por ejemplo en las tablas, es que estos lugares, que sí que eran templos puros y duros, no eran lugares de habitación, sino que ahí sí que eran auténticos santuarios, se abandonan, se dejan de usar, cuando esas estrellas, Alfa Centauri, constelación de Centauros, deja de ser visible desde esa posición. Fíjate. Y que encontremos la misma tipo de construcción en Göbekli Tepe, pues 10.000 años antes, o muchos, o algunos miles de años antes incluso, porque el tema es apasionante, el de Göbekli Tepe, pues nos lleva inevitablemente a establecer cierta relación, ¿no? Cierta unidad cultural, es decir, la cultura de la humanidad, haciendo este culto a las estrellas, a los lugares sagrados, vinculando de una manera tan telúrica pues el puro terreno con el puro cielo a través de algo tan maravilloso como es la sanación y como es la vida después de la muerte, pues me parece que es sin duda uno de los misterios más bonitos a los que podemos dedicar nuestra vida intentando resolverlo. Estáis escuchando Universo Iker, estoy con un té aquí al lado, está el iPad en conexión con nuestro compañero Rafa Balaguer en Gerona, está esta pequeña mesa de mezclas muy humilde funcionando como puede, y yo ahora sentía un escalofrío, y más escuchando esta canción de Dead Can Dance, ¿no? The Writing on My Father's Hand, que realmente me parecía casi estar allí, ¿no? Escuchando a Rafa. Y me parecía estar allí porque son como uniones de puzzles que quizá el inconsciente colectivo humano de alguna manera todavía siente reverberar, ¿no? O determinadas personas. No hace falta ser Paloma Navarrete o Aldo y las pruebas que ha hecho Rafa Balaguer, que en el fondo van un poco sobre lo mismo, ¿no? Que es la capacidad de sensibilidad. No hace falta quizá tener esa sensibilidad y sí tener otras, no sé, hacia el arte, hacia la pintura, hacia la creatividad, hacia la belleza. Y entonces tú sientes, yo por lo menos lo siento, y espero que algunas personas que nos oyen esta noche también, un reverberar, ¿no? Como si todo esto que me está contando Rafa no solo fuese una bella historia, que si no es cierta debería serlo, sino más bien algo que intuyes que tiene coherencia. Y que tiene coherencia y que luego en cierto momento de la biografía humana se rompe, ¿no? Pero, claro, las estrellas, la piedra, el lugar de sanación, el lugar de trascendencia. Yo soy Rafa Balaguer en este instante, claro, y me vuelvo loco, porque como astrónomo, yo digo, resulta que las estrellas titilantes en la noche eterna eran muy importantes para estas personas. ¿Por qué serían tan importantes, Rafa? Porque estamos hablando de una religión, y esto es lo importante, antes de cualquier religión. Ahora tú dices la palabra religión, un fenómeno maravilloso, y ya todo el mundo se está peleando porque cada uno tiene la suya. Cada uno se tira los datos a la cabeza, la suya es la buena, o la suya es la que no cree en nada, me da igual. Pero es que hablamos de una religión mucho antes de los mandamientos, los dogmas, las instrucciones. Estamos hablando todavía de una religión de puro religarse, ¿no? Con lo desconocido. Y esa es muy anterior a cualquier instrumentalización humana. Es más, esa religión parece extrahumana. Y yo no sé, Rafa, si te has preguntado, y esto puede ser ciencia ficción o no, si esa cultura humana, luego iremos a Göbekli Tepe, tranquilamente, si esa cultura humana, esa tradición humana tan milenaria y que va desperdigándose por el mundo, ellos creerían, quizá, que en aquellas luminarias lejanas había algo, o que los dioses, que evidentemente siempre son situados en las alturas, que los dioses quizá llegaron con instrucciones desde aquel lugar.
Porque esa obsesión por las estrellas de la antigüedad, yo creo que va más allá del puro utilitarismo, ¿no? Da la sensación de que es algo recurrente y que a ellos no les quizá producía un beneficio concreto y material, ¿no? Pero era un culto, el primer culto que hizo de la humanidad permanente. Imagino que te has preguntado muchas veces, ¿no? ¿Por qué ese culto hacia ese cielo que tú observas todas las noches y que tanto quieres, ¿no? Que hay como un secreto que une ambas cosas, quizá. Sí, desde luego, todas las culturas humanas han mirado el cielo y además lo que más me fascina de todo esto de las culturas antiguas es que fíjate, Iker, que todas las culturas humanas han visto en las constelaciones cosas muy parecidas. La imaginación humana ha visto, por ejemplo, en Orión un gran cazador, un gran dios. En todas las culturas humanas es casi el dios principal, este fantástico cazador que nosotros vemos, pues ahora todavía es visible en el cielo de nuestras noches. Y no solo en esa constelación, sino en muchas otras, las mitologías, las cosmogonías de culturas alrededor del mundo tan distantes como los aborígenes australianos o los indios caribes, pues tienen leyendas que tratan sobre lo mismo, sobre las mismas estrellas. Entonces hay una unidad cultural con el cielo desde los albores de la humanidad. Es que desde el mismo principio en el que la humanidad miró el cielo siendo consciente de su lugar en el cosmos, porque la astronomía al final lo que nos hace es situarnos correctamente en el universo. Y además tiene desde siempre una profunda relación con la religión y con la religión organizada. Ahora mismo seguimos haciendo todavía astrolatría, estamos celebrando los solsticios, los equinoccios, ahora pasados por el tamiz de nuestra religión católica ahora mismo, pero no deja de ser astrolatría. Estamos adorando el sol, la luna, ahora vamos a celebrar Semana Santa, pues tiene que ver también pues con la luna. Así que fíjate que la conexión es automática y desde principio de los tiempos. También, sí, lo que parece, Rafa, es que ellos tenían quizá otro sentido, ¿no? Que nosotros seguimos el rito muchas veces sin saber por qué lo seguimos, es decir, siguiendo instrucciones de otros humanos. ¿Y ellos de quién siguen instrucciones, no? Esa pasión por Alfa Centauri o por Orión o por tantos lugares, ¿cuál sería el momento genesíaco, ¿no? Donde ellos empezaron a pensar que eso era o un mensaje del más allá, o un mensaje de los dioses instructores. ¿En qué momento de la historia ocurriría eso? Porque hay una cosa que me ha puesto los pelos de punta, que has dicho, porque yo he estado en algunos de estos lugares como tú, y no hace falta ser Einstein para darse cuenta de ciertos paralelismos, por ejemplo. Luego acudiremos a este lugar, seguramente de los más misteriosos del planeta, y lo que queda por saber de él en los confines entre Turquía y Siria, una zona delicada ahora mismo del planeta. Ese lugar, Göbekli Tepe, descubierto en los 90, se tapa. O sea, ellos mismos lo taparon. Es una cosa que no se acaba de entender muy bien. Pero si tú sigues la historia, yo he estado en las 28 pirámides desconocidas de Cahuachi, que vigilan los italianos, de Giuseppe Orefici, en la zona de Chauchilla, en el Perú. Me quedé impresionado, Rafa, cuando supe que un complejo de 28 pirámides puramente de conexión con chamanes y videntes, por lo que todo que han encontrado parece que era un lugar de peregrinación. Fíjate qué historia más curiosa. Y se me pusieron los pelos de punta cuando en el pequeñísimo museo que todavía resiste ahí, y digo resiste porque el bueno Giuseppe Orefici hablaba de que más de una noche tenían que ir rifle en mano, ¿no?, para evitar las acometidas de los guaqueros en la noche, los ladrones de tumbas. Bueno, pues me decía, mira esta máscara, y era una máscara de piedra muy tosca, y daba mucho miedo, de verdad. Tenía esa sencillez, tú sabes, la sencillez que es lo difícil. Los ojos eran unos puntos, la boca abierta, como... Bueno, era una cosa fuerte. Bueno, pues encima de todo el compendio de arena tapado por esta gente, resulta que aparece esa máscara. Y Orefici no se imaginaba qué pudo pasar para que todo ese mundo activo de repente ¡pum!, se desconectase, se cortó la wifi, se acabó, la vida varió y la propia gente con sus manos escondió este lugar. Pero espérate, es que tú vas a algunas de las cuevas rupestres más célebres de la humanidad, y lo saben muy bien los especialistas, pero no se cuenta mucho. Casi todas las cuevas importantes de la humanidad en un momento dado fueron selladas y tapiadas por los propios habitantes. O sea, el lugar donde han estado cientos de generaciones, pasa algo que no sabemos qué es muy bien y que tiene que ver con lo sagrado y lo tapan. Pero ojo, Rafa, tú vas a la cultura prerromana española, tan misteriosa, tan enigmática de los íberos, y en muchos lugares pasa algo que tampoco nadie entiende, hacia el siglo IV a.C.,
y rompen los templos y las figuras que ellos mismos adoraban. Y yo no sé si había una idea quizá del fin del mundo, si había algún tipo de designio cósmico, porque esta sensación de elegir el lugar sagrado lo conocen los chamanes de la tribu, nos dan noticias de lo que es el más allá. En este lugar se sana, a este lugar se peregrina, pero de pronto, relacionado con las estrellas, parece, aquello hay que cerrarlo. Pues no acabo de entenderlo. O sea, es un enigma histórico, yo creo que de primer nivel, y no sé si será prestado académicamente la suficiente atención, ¿no? Desde luego que no, y pues como bien dices, pues uno de los grandes misterios, ¿por qué se abandonan estos lugares que desde luego habían tenido una importancia central en todas sus comunidades? La respuesta quizá habría que buscarla pues en estos cambios sociales, cambios culturales, que a veces nos parecen un poco bruscos, pero que en realidad no lo han sido tanto. Obviamente han habido periodos de crisis marcada, de cuellos de botella evolutivos incluso, ¿no?, en los que toda la población de un grupo humano grande pues se ha visto amenazada por diversos motivos, que pues conflictos bélicos con otras comunidades, en fin, influencias culturales pues que han conseguido diezmar la población, también por enfermedades. En fin, ha habido cambios bruscos, muy puntuales, pero el motor del cambio de la humanidad, de las culturas humanas en general, es mucho más lento, mucho más gradual, si lo miramos desde una perspectiva un poco más amplia. En este sentido, fíjate que incluso hablando del origen de la religión, pues lo encontraríamos en los santuarios paleolíticos. Claro. Los santuarios paleolíticos, tú los conoces muy bien, las pinturas rupestres, uno de los grandes misterios, pero parece ser que responden a un tejido neuronal profundísimo de la mente. Nos hablan de un código íntimo de los chamanes. El chamanismo sería la primera forma de religión, queda para siempre fijada en esas pinturas rupestres en las cuevas, y no responden más que a procesos de un viaje introspectivo hacia lo más profundo de nuestro ser, que llevaban a cabo los chamanes, pero también el resto de personas que entraban en estos lugares, que muy probablemente también eran lugares mágicos, sagrados por naturaleza, como los megalitos que estamos comentando. Bien, el tema, la guinda de todo el pastel del origen de la religión estaría precisamente ahí, en cómo se establece la transición entre las primeras religiones, las primeras formas de trascendencia que tenemos en el Paleolítico, a estas nuevas formas de religión que tenemos en el Neolítico, en estos templos megalíticos. Fíjate que en las cuevas era muy importante tocar la piedra, tocar las pinturas, tocar la pared de la cueva como una membrana al más allá. Cuando dejamos de vivir en las cuevas, dejamos de vivir en esos entornos, ese útero materno terrestre, y ya empezamos a ser más nómadas, a establecer poblaciones más dispersas, vivimos, como hemos dicho antes, en cabañas de madera, pues fíjate que para seguir manteniendo el culto de la religión antigua, uno de sus pilares era tocar esa piedra con pinturas rupestres. Pues erigimos megalitos para también tocarlos. Aquí nosotros en nuestras montañas de Cataluña tenemos algunos megalitos que están absolutamente erosionados. Yo me atrevo a decir que por el impacto de miles de manos, de miles de generaciones que lo han tocado. Como un lugar, como diría Rudolf Otto, un lugar santo, ¿no? Santo como antes de la santidad, santo antes de la religión oficial. Sí, son lugares que yo siempre me refiero a ellos como sagrados por naturaleza, ¿no? Valga la redundancia. O sea, la misma tierra los ha hecho sagrados. Entonces, fíjate qué bonito esa idea de transición gradual entre la religión del Paleolítico, esas pinturas rupestres, esa idea de tocar la pared de la cueva. Ahora ya no tenemos las cuevas tan al alcance, pero nos llevamos las piedras con nosotros para seguir tocándolas, seguir conectando con esa membrana en los dólmenes, en esos enterramientos colectivos y en esos menires, esas piedras solitarias. De manera que seguimos haciendo ese tipo de litolatría. Y esto además, pues rezamos el rizo en monumentos como Stonehenge, que sabes que las rocas de Stonehenge pues fueron trasladadas cientos de kilómetros, y no solo en Stonehenge, sino en otros lugares las rocas son traídas de manera, específica, un material concreto, unas rocas concretas, las llevamos a un lugar concreto para seguir teniendo ese contacto con la roca. Qué interesante, como si la roca guardase esa energía que ahora captamos con los aparatos, pero que ellos detectaban de otra forma, ¿no? Eso me lo decía también Jean-Claude. Me decía, es que, claro, la membrana al más allá era la membrana de verdad. O sea, el altavoz con el otro lado en la cueva. En cuevas rupestres, Rafa, has podido experimentar también los valores. Te han dado sorpresas.
Te lo digo porque, aunque me encantaría hacer esa investigación, por supuesto mano a mano, y la haremos, te lo digo porque una cosa que extraña muchísimo cuando uno entra en cualquier cueva rupestre importante, en uno de estos templos antes de cualquier templo, se da cuenta de que hay paredes inmensas que pueden ser, lo que hablamos, utilitariamente pues perfectas para el grafitismo, que algunos han reducido a eso, el arte rupestre, yo creo que muy equivocadamente. Y sin embargo, los dibujos del brujo, el chamán, esa especie de antropomorfo que nos parece casi un extraterrestre, lo que queramos ver, pero los dibujos más importantes resulta que a veces están en los lugares más angostos, en los lugares menos prácticos. Y si durante 15.000 años estuvieron las generaciones de chamanes y el propio pueblo seguidor marcando un lugar concreto, que a veces es casi a ras de suelo, no entras en alturas imposibles, y toda la pared de al lado limpia. O sea, hay una mente que no tiene nuestra idea de práctica, con la que les estamos analizando, por cierto. Pero, ¿y los aparatos, Rafa? Ahora iremos a Stonehenge, pero ¿en cuevas has logrado hacer alguna prueba que te haya parecido interesante? Pues no, Iker, en cuevas todavía no hemos tenido la oportunidad de pues entrar con el magnetómetro. Lo haremos. Lo haremos sin duda. Porque sabes bien que el acceso es muy limitado, es difícil, entonces pues hay que gestionar una serie de permisos. Mira, vas a escuchar algo, escucha. ¿Sabes lo que es eso, Rafa? Pues ahora mismo... Pues mira, me estoy frotando las manos, ¿sabes? Estás frotando las manos. Sí, porque me encanta ser pionero contigo y yo creo que esa investigación es maravillosa. Vamos a aprender cosas y sería unir todo lo que has hecho en megalitos. A ver, oye, puede que sí, puede que no. A ver si esto pasa un poco más atrás en el tiempo, ¿no? En la prehistoria, donde nace todo esto. Me hablabas de Stonehenge. Stonehenge, yo creo que hasta el que no sabe nada de megalitismo lo tiene en la mente. Druidas, la imagen, ¿no? La imagen popular. Druidas, ritos extraños y un gran círculo de piedras inmenso que parece una Atlántida del pasado y que está ahí en pleno Reino Unido. Bueno, imagino que esto sí fue una piedra de toque importante para ti, porque ahí tenías un lugar emblemático para experimentar. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Bien, pues yo cuando fuimos a Stonehenge con Mark, pues bueno, ya habíamos estado alrededor del mundo, habíamos estado incluso en Göbekli Tepe, habíamos estado ya antes, estudiando otros monumentos megalíticos en Turquía, habíamos estado en Francia, bien, en otros monumentos de Inglaterra. Y la verdad es que cuando fuimos a Stonehenge pues íbamos con un escepticismo absoluto, porque pensábamos, bueno, es un monumento megalítico más famoso del mundo, sin lugar a dudas. Bien, pues obviamente aquí no encontraremos ninguna anomalía. Demasiado turístico, pensabas, ¿no? Demasiado turístico, quizá. Sí, pero bueno, pues claro, sería demasiado bonito para ser cierto, ¿no? Que es una frase muy bonita que dice Michael Hoskins, que quizás es el más grande arqueoastrónomo de todos los tiempos en sus libros, ¿no? Cuando él mismo empieza a recopilar datos de la orientación astronómica de todos estos lugares y se da cuenta de que tienen claramente un patrón de orientación solar concreto alrededor del mundo, ¿no? Muy interesante. Y él mismo pues dice demasiado bonito para ser cierto todo esto, pero claro, es que las pruebas van cayendo una detrás de otra en esa dirección, ¿no? Pues con esa idea escéptica viajamos a Stonehenge pensando, bien, aquí no encontraremos nada. Pero la sorpresa, Iker, fue absolutamente mayúscula, absolutamente demencial. Decirte que repetimos las medidas 3 veces porque no nos creíamos el valor que nos estaba dando el magnetómetro. Porque resulta que en Stonehenge encontramos la anomalía geomagnética más alta que hasta ahora hemos medido en un monumento megalítico. Hemos medido anomalías geomagnéticas más altas que las que encontramos en Stonehenge, pero no en monumentos megalíticos, sino en otros lugares. ¿Y eran en el lugar, en el círculo principal? Era en el centro. Madre mía. Prácticamente en el centro. O sea, a 5 metros del centro del monumento. O sea, eso podía estar casi sacralizando o idolatrando el lugar de la anomalía terrestre. Exactamente, es que es así. Es que vamos, bueno, igual estamos dando ahora la primicia, porque es que mapas como este no hay. El mapa que te enseñé, que tú bien conoces, que te mostré, pues es que, claro, no se había hecho ningún estudio de este tipo, a este nivel, y la verdad es que es emocionante. Para que los oyentes nos entiendan un poquito la anomalía, pues el entorno de Stonehenge, de toda esta llanura tan maravillosa que seguro que todos visualizan,
pues podría estar a 30.000 nanoteslas, 35.000 nanoteslas, pero es que el centro de Stonehenge estaba a 52.000 más o menos. Entonces, claro, había un gradiente. Si antes hablábamos de esos 2.000, estábamos hablando de una diferencia de 15.000 nanoteslas, y además centrados prácticamente en el centro físico del monumento. Fíjate que Stonehenge es un monumento maravilloso porque, bueno, todo el mundo lo conoce, ¿no? Estos círculos concéntricos de piedras que se construyeron a lo largo de diversas generaciones, en centurias temporales. Pues fíjate que está en un lugar muy, muy interesante, es una llanura maravillosa y tiene una orientación muy clara, no hay duda de ello, está orientado a la salida del sol en el solsticio de verano. Bien, ¿por qué así? ¿Por qué esa orientación? Pues fíjate, Iker, está orientado a la salida del sol en el solsticio de verano porque bajo el subsuelo del monumento y en toda la llanura hay una estructura muy interesante que se llama la avenida, que sale de Stonehenge y que nos lleva dando una curva hasta el río Avon, que está muy cerca. Bien, pues esa avenida, en su tramo más recto, que cruza precisamente toda esa llanura en la que está erigido Stonehenge, pues es una pequeña falla geológica, presenta una pequeña ondulación, un pequeño sinusoide. Y eso tiene pues quizá unos 20 metros de ancho aproximadamente, y es un fragmento de tierra, una pequeña falla, te digo, unos 20 metros de ancho, que presenta una ondulación muy clara. Eso está visible a 20-30 centímetros simplemente de la superficie. Si arrancamos la hierba que cubre toda esa llanura, ya nos encontraríamos con esa ondulación terrestre. Pues fíjate que de absoluta casualidad, esa línea recta de centenares de metros ondulada está alineada perfectamente con la salida del sol en el solsticio de verano. Es decir, ya sacralizaron el lugar en base a la salida del sol en un momento concreto, un momento pues sagrado para prácticamente todas las culturas humanas. Bien, entonces ya teníamos la orientación del monumento, pero no teníamos la ubicación exacta. Es decir, ¿por qué en ese punto de la falla en concreto y no 500 metros más para el este, 500 metros más para el oeste? No, en ese punto exacto. Y es donde entramos nosotros con el geomagnetómetro. Con nuestras mediciones comprobamos que hay una anomalía geomagnética impresionante, prácticamente centrada pues en el centro mismo del monumento. Fíjate, es que nosotros no nos lo creíamos. Nosotros en el grupo de investigación vino con nosotros Gemma, una amiga nuestra, que es sensible y ella trabaja pues con un péndulo. Nosotros como científicos, pues claro, con el péndulo no podemos investigar porque es un sistema bastante subjetivo y entonces esto no es replicable. Necesitamos que los resultados puedan ser comprobados por otros equipos independientes. Entonces nosotros trabajamos siempre con el geomagnetómetro, un equipo científico. Bien, la sorpresa fue mayúscula porque Gemma con el péndulo pues hizo también su exploración de todo el entorno de Stonehenge. Fue primero ella, luego fuimos nosotros, de manera independiente, y cuando terminamos se nos terminó el permiso, porque hay que pedir permiso para entrar en esas condiciones al monumento, obviamente, y al final tuvimos que hasta incluso correr. Fíjate la anécdota, que nos entretuvimos tanto repitiendo las mediciones que tuvimos que salir prácticamente corriendo del monumento. Pues bien, Gemma, cuando acabamos, nos dice: oye Rafa, mira, he encontrado una anomalía bastante impresionante y es justo en esta piedra de aquí. Y nos llevó a la piedra en la que nosotros también habíamos detectado la anomalía con el geomagnetómetro. O sea, te pasó lo que te ha pasado con Paloma varias veces o con Aldo en el programa de Cuarto Milenio. Exactamente eso. O sea, si los oyentes han visto el programa, habrán visto la cara de póker que se me quedan a veces, porque claro, la sorpresa pues es bastante importante, porque no te lo esperas. Claro. Hay personas que mantienen de alguna forma su ramificación parecida, ¿no?, a la de los chamanes, imagino que sublimada o taimada por el paso del tiempo, pero que algo que no es la que tenemos, que no es la capacidad que tenemos nosotros, evidentemente. Y va y coincide. O sea, antes de tus coincidencias en Cuarto Milenio, que yo, como siempre digo, no me meten en un problema porque muchas personas pueden pensar que es televisión, pero tu cara de póker luego la pongo siempre yo, porque es que no me lo puedo creer. Ahí están los datos. Ya tú habías tenido esta experiencia con otras sensitivas en lugar megalítico, ni más ni menos, Stonehenge. Sí, en el lugar que menos me esperaba, porque la verdad es que no ya te digo, es que no nos lo creíamos. ¿Cómo puede ser? Entonces, pues claro, que coincida de una manera tan increíble y con una precisión tan elevada. Es muy curioso además que estamos encontrando que ese decalaje de 5 o 6 metros en la precisión nos la estamos encontrando, por ejemplo, en el Menhir el Cabezudo, que te he comentado antes, y en otros monumentos megalíticos nos encontramos un desfase de que no llega a 10 metros. Desde la época en la que se erigieron los monumentos al valor que tenemos actualmente del campo geomagnético terrestre, que también coincide porque esto es un valor que va variando a lo largo de los milenios, y es muy curioso que encontremos pues que
que quizá en la época en la que eligieron el monumento, pues resulta que coincidía precisamente en el centro. Fíjate, esto sería lo más O sea, fuerte, que en Stonehenge, y a pesar del escepticismo por lo conocido del lugar, ves un poco la luz, ¿no? Te das cuenta, recibís vuestro equipo el aldabonazo de decir, oye, estamos en la buena pista. Pero nos queda una visita muy, muy especial. Nos queda una visita a un lugar impresionante. Un lugar que lo está cambiando todo. La primera vez que vi fotografías en la cadena SER, Carmen me las ponía en el ordenador. Yo decía, esto no puede ser. Escorpiones, buitres, leones con una expresión jamás vista. Me ha pasado eso, por ejemplo, ante la expresión de los tigres de Chauvet o de los mamuts de estas cuevas mucho más antiguas que el resto, que te das cuenta de que algo de eso hay porque no se parece a nada. Y que algo no se parezca a nada es tan difícil. El buitre pelado, fúnebre de Göbekli Tepe grabado en esas tes. Algo que me puso los pelos de punta. Esas tes a veces tenían brazos que se habían visto en ubicaciones cercanas, hoy anegadas por el río Éufrates, como en Neval y Choré. Daba la sensación de que era un culto a unos gigantes que hubiesen llegado en algún tiempo remoto. Las tes de piedra, gigantescas de varias toneladas, tienen en su extremo una especie de villajes o de cinturones, una especie de engranajes o de marcas en su traje y unos dedos larguísimos que bajan. El impacto de verlas, aun no sabiendo nada de arqueología, es enorme. Es como si estuviésemos viendo, sí, un ser muy poderoso venido de algún lugar. En los años 90, una persona a la que pude entrevistar me ponía una sonrisilla. Fue el agricultor que, roturando sus campos, en una zona donde no había prácticamente nada, cerca de la ciudad mítica de Urfa, se encuentra con una cabeza de piedra. La cabeza es tosca, pero su expresión monstruosa es un salto nuevo hacia la humanidad. Los investigadores alemanes empiezan a indagar en el terreno, empiezan a quitar toneladas de tierra, y ahí surgen estos templos circulares con las tes de piedra en su interior, con la alineación hacia las estrellas, y con cosas nunca antes vistas. Por ejemplo, hay una especie de redondeles de dura roca donde se ha labrado una imagen que parece una cabeza con las orejas salientes que te mira, pero no hay nada, simplemente eso se proyecta hacia el cielo. Y las serpientes, que a veces bajan grabadas en la piedra hacia la tierra, como indicando que ahí pasa algo, o que suben, como si la mismísima energía que mide Rafa Balaguer estuviese dibujada hace más de 10.000 años. Seguramente el lugar más impresionante que yo he visto a nivel arqueológico, algo desconcertante. Ha saltado a la fama hace muy poco. Estuvimos allí y filmamos. Cuando yo hablaba con los arqueólogos, ningún arqueólogo español en el 2009 apenas sabía nada de este lugar. La colina panzuda, Göbekli Tepe, y su vieja tradición, una viejísima tradición de que ahí empezó todo, que ahí ocurrió el Génesis. Evidentemente este era un lugar meta, era un lugar de peregrinaje requerido, ¿no?, para este equipo de científicos y de astrónomos que están midiendo cosas y que se dan cuenta de que las piedras hablan a su manera. Las antenas sagradas están por todas partes. Y evidentemente Göbekli Tepe, en la frontera entre Turquía y Siria, que retrasa las manillas del reloj más allá de lo concebible, al tiempo que en Europa estábamos en las cavernas con las danzas maravillosas y los bisontes de Nyon en Francia, o en algunas cavernas maravillosas de España, allí había un transporte de la piedra, un corte de la piedra, unas nuevas deidades. Allí surge la agricultura. Algo pasa en este ombligo. Pero la pregunta es, ¿también había antena sagrada en Göbekli Tepe? Y ahí te lo dejo, Rafa. Tú llegas a Göbekli Tepe y me imagino, primero como persona y como entusiasta que eres, te pasaría parecido a mí cuando subes y ves un poco la perspectiva de eso. Yo tuve una sensación de decir, esto, ¿hasta dónde nos va a llevar esto, no? Esto es otra historia de la humanidad que no nos habían contado, ¿no?
Desde luego que sí, que es un lugar absolutamente impresionante. Impresionante todo el entorno. De hecho, es una región maravillosa en el que cada centímetro de suelo que pisas, estás pisando nuestro pasado. Yo no he visto en mi vida mayor concentración de instrumentos líticos en sílex que en Göbekli Tepe y en su cantera, que prácticamente pues le comunicamos a Klaus Schmidt el lugar que encontramos precisamente con Google Earth, que hablamos un día en el programa, en Cuarto Milenio. Pues efectivamente la piedra se extrajo de pocos kilómetros del lugar donde está erigido el monumento y el lugar pues te deja absolutamente hundido. La emoción ¿Qué te expresión, sobrepasa. qué expresión, Rafa? Hundido. Oye, te juro que sentí como un peso. No sé, me lo has descrito bien. Tú llevamos con otro bagaje, cada uno tiene su vida. Pero ¿tú qué sentiste? ¿Podrías expresarlo con palabras? Ya al margen de lo científico, ¿no? ¿Qué sensación te dio ponerte delante de ese mundo extraño que estaba siendo desenterrado? Así a bote pronto, ¿qué expresiones te vienen? Pues mira, es una sensación de sobrecogimiento. Quizá la palabra que mejor lo describe es esa, es sobrecogimiento. Y una sensación de profundidad emocional, pero una profundidad emocional al nivel más íntimo. Es decir, wow, aquí estoy delante del nacimiento de la religión organizada. Porque el chamanismo era una religión mucho más antigua, pero carecía de esa organización, de esa institucionalización absoluta. En cambio, aquí en Göbekli Tepe estamos ante el primer templo conocido de la humanidad, ya claramente con una sociedad absolutamente jerarquizada, con una sociedad sistematizada, con clases sociales, gobernantes, trabajadores, esclavos, en fin, absolutamente somos nosotros mismos en una época, como tú dices, pues mucho más remota de lo que pensábamos. Ahí nacemos nosotros, Rafa, ahí nacemos nosotros. El mundo de hoy es el origen. Se parece a él, ese es el origen. Sí. Y me estás hablando de que los últimos datos, yo cuando en el 2009 rodaba todo eso, yo de verdad me quedaba de piedra, nunca mejor dicho, porque estaban hablando de cifras de 12.000 años. Que el público, nuestros amigos, se hagan una idea. Es que hablamos de más del doble de las pirámides. Es que hablamos de más del doble de las primeras ciudades míticas de Mesopotamia. Es que, ¿esto qué es? Y me estás hablando de que hay datos que llevan todavía más allá el reloj. Más allá, sí. Bastante más allá. Y me atrevo a decir que mucho más allá. Iker, fíjate que cuando estuvimos allí tuvimos la grandísima suerte de poder hablar con Klaus Schmidt, que es el arqueólogo alemán que lideró la investigación en Göbekli Tepe, pues eso, haciendo los descubrimientos más fascinantes en este sentido allí, y tuvimos la suerte de coincidir con él en las excavaciones y él mismo nos dio permiso para hacer nuestras mediciones allí, que no te lo pierdas, digamos, qué maravilla. Escoltados, bueno, más bien vigilados por un soldado turco, Kalashnikov en mano, pidiendo pues que allí no hiciéramos nada extraño, porque no las tenían todas consigo. Es una zona muy delicada, además, es muy delicada y ahora está muy delicada. Sí, además nosotros fuimos en septiembre de 2011, que justo empezaba pues toda la guerra en Siria, y la verdad es que ahora cuando lo veo en perspectiva, porque estuvimos en zonas, bueno, en todo el Kurdistán, en la frontera con Siria, pues la verdad es que nos arriesgamos un poco porque íbamos mi compañero Marc y yo solos, absolutamente, con un coche alquilado, desvencijado, como ya te puedes imaginar, pues por estos mundos de Dios. Los míticos Renault 12 que todavía funcionan por allí, ¿no? El Renault Toros le llaman allí. Realmente impresionante, ¿no? Estuvimos pues, en aquella zona fantástica en fin, bueno, pues estuvimos con Klaus Schmidt, que nos autorizó a hacer la investigación allí. Se lo tomó con cierto escepticismo, ¿sabes? Me dice, guau, estos que vienen a buscar aquí es un poco extraño, ¿no? Le explicamos lo que íbamos a hacer. Bueno, nos dio el permiso, en definitiva, que era lo que nos interesaba. Y luego, más tarde, antes de que Klaus Schmidt muriera, intercambié algunos mails con él, ¿no? Pues explicando nuestra investigación, mapas, nuestros hallazgos, porque efectivamente también encontramos anomalía geomagnética en Göbekli Tepe. Aquí la anomalía no era tan intensa como en Stonehenge, que eran 15.000 nanoteslas, aquí estamos hablando de unos 5.000, pero estaban curiosamente pues también prácticamente centrados en las 4 esquinas del complejo principal de Göbekli Tepe. Las 4 esquinas. O sea que sí, las 4 esquinas del monumento,
que realmente pues también nos dejó pues muy muy sorprendidos, porque todo esto, claro, luego la investigación de campo ya tiene muchas fases, tú lo sabes, sí, que o sea, tú vas al campo, planeas la investigación, tomas tus datos, pero luego cuando llegas al despacho, al ordenador y traduces todos esos datos en mapas, es cuando tú visualizas realmente si has encontrado alguna cosa, ¿no? Entonces es el momento mágico, ¿no? Dices, he estado allí, me llevo la experiencia, el recuerdo, la emoción, el polvo, porque yo recuerdo, aún tengo una cicatriz en la mano de la cantera de Göbekli Tepe, porque cortando sílex allí, probando hacer alguna herramienta con aquello, me dejé allí pues varios centímetros de piel. Bueno, pero es una herida de guerra eso, ¿eh? Si en Göbekli Tepe no está mal. Exacto, Tienes está una herida genial. sagrada en el cuerpo, amigo. Desde luego, es un tatuaje que, bueno, siempre que lo veo recuerdo estas sensaciones, ¿no? Maravillosas, por supuesto. Y claro, encontrar anomalía ahí también, en este lugar tan mítico, tan sagrado, pues fue para nosotros otro aldabonazo. Y era, digamos, Pero, circundando el templo, ¿no? Circundando el templo como si lo hubieran hecho de esa energía o de esas 4 antenas sagradas hacia adentro. Hacia adentro, exacto, sí, realmente sorprendente. Y además, también ligando todo el tema de la antigüedad del monumento, que cada vez lo estamos retrasando más esa cronología en la historia de la humanidad. Fíjate, Iker, que es muy interesante la reflexión siguiente. Es decir, si hace 12.000, 14.000 años ya estábamos construyendo ese templo maravilloso con los pilares, esas tes esculpidas, con herramientas de piedra con sílex, porque es que realmente esculpidas con piedra, con otras rocas, porque Stonehenge ya tenían metales para hacer esos bloques tan maravillosos. Las pirámides pues también tenían tecnología mucho más avanzada, pero estamos hablando de 10.000 años antes de la construcción de las pirámides, con ellas exclusivamente de piedra. Herramientas muy toscas, muy toscas. Pues fíjate que la reflexión es que si hace 14.000 años estaban elaborando eso, esa tecnología no surgió de la nada. Esa tecnología venía de algún tiempo más antiguo. ¿Y de dónde venía, Iker? Pues fíjate, los últimos estudios muestran que esta tecnología, esta civilización emigró del Mar Negro. El Mar Negro se inundó en gran parte a consecuencia del deshielo de la última gran glaciación, hace 18.000 años aproximadamente. Entonces estamos hablando que probablemente tendríamos una civilización precursora de la de Göbekli Tepe, que habitaba la zona del Mar Negro, que emigró de allí forzada por inundaciones catastróficas, que no hace falta ser muy listo para establecer una relación automática con el diluvio universal, que absolutamente fue real en este sentido. Madre mía. ¿Y esa gente tenía algún tipo de avance? No, un avance extraordinario respecto al cronómetro del mundo en aquel momento. Ya tenían algunos conocimientos, como tú dices, esto no es normal. Estoy seguro que Guillermo León y Diego Marañón están poniendo ya en tiempo real, en Nave del Misterio, ya sabéis, nuestras redes sociales, Nave del Misterio, en Twitter, en Facebook, en todas las Google Plus, todo lo que queráis, están poniendo imágenes de Göbekli Tepe, que siempre es maravilloso volver a verlas. Amigos de Universo Iker, mirad esas tes de piedra, algunas de muchas toneladas. ¿Cómo las erigieron? Pero ¿cómo las crearon? Con piedra de sílex. Es que Sí. los procesos de pulimentado y lijado, de alguna manera, por llamarlo, tenían que ser increíbles, ¿no? Es una labor de siglos y que luego se entierra. A mí me dio una sensación, lugar, Rafa, de que realmente, yo no sé si tienes la misma sensación, pero fíjate eso de las serpientes que bajaban y subían. Me extrañó que una gran cantidad de animales, más allá de un retrato de la fauna, se especificaba especialmente la presencia de animales dañinos, o animales desde luego no muy agradables, el escorpión, la araña, el león, que era un enemigo del hombre en aquel momento, ¿no? Estaba jugándose el territorio, el buitre carroñero, el jabalí, pero que muestra muy bien los colmillos, una especie de zorros geométricos que son de lo más moderno que uno se puede imaginar y tienen 15.000 años o 12.000 años. Todo lo que veía yo allí, pura impresión subjetiva, pues hombre, no era muy amable. Entonces, ¿qué pudo ocurrir allí? Yo sé que las mediciones no te dan ese paso, pero no sé, daba la sensación de que era un lugar que me lo imagino de noche, iluminado por tenues antorchas. Hombre, algo tétrico era. Desde luego no era ese sitio tipo Stonehenge o incluso las pirámides, que a pesar de su angostura, pues te das cuenta de que, bueno, se respiraba una sensación de poderío. Aquí, todo lo que hay, serpientes incluidas, para lo que es el hombre, era casi como un retablo de peligros, ¿no?
Sí, sí, desde luego, la fauna es muy sorprendente la que hay representada en Göbekli Tepe. A mí me retrotrae a una cueva que has mencionado, Chauvet, en la que también tenemos pinturas rupestres con animales que no son nada habituales, como son los depredadores, y ciertamente pues es fantástico, es fantástico. Alguno de estos animales pues sí que puede tener otra visión más positiva asociada precisamente a lugares de curación, relacionándolo con lo que hemos dicho antes de las taulas de las Baleares. Por ejemplo, la serpiente. La serpiente es un animal que también tiene un sentido absolutamente positivo asociado precisamente a la medicina, por esa idea de la renovación de la vida que representa pues la muda de piel de la serpiente. Fíjate que en vano, en las Rafa, farmacias claro, el tenemos símbolo, ahí ¿no? el báculo. Claro. Sí. O sea que fíjate que podemos tener esa dualidad de arquetipos, tanto positivos como negativos, en un mismo lugar. Y fíjate también la convergencia tecnológica, cultural incluso, podría ser, ¿no? ¿Por qué no imaginarlo? Fíjate que estos pilares que has comentado, has descrito muy bien antes, que están con esos detalles antropomorfos, con esos dedos largos, esos brazos que rodean estos bloques de piedra, pues se parecen de cierta manera a los moais de la isla de Pascua, ¿no? Algún compañero me ha dicho, oye, se parecen un poco, pues sí, es verdad, fíjate. A mí estos, Rafa, me parecen más geniales. Estos tienen algo que no veo yo que sean retratos, fíjate, de difuntos o de... Me parece que tienen, primero, una capacidad de mente moderna, que es como cuando Picasso se puso debajo de ciertos techos de Altamira, ¿no? Y dijo, a partir de aquí todo decadencia. O sea, esto es más moderno que lo moderno. Bueno, pues la sensación brutal para mí, ¿eh? Yo soy hijo de pintor y he vivido toda mi vida con el arte. La sensación de algo absolutamente innovador. Y que además, fíjate, Rafa, que no tiene continuidad. Esto sí que es extraño. Es decir, el estilo de Göbekli es verdad, que hay 2 o 3 yacimientos que pueden compartirlo. Pero yo no he vuelto a ver en mi vida esas figuras con esos brazos, esos dedos, esas hebillas. Algunas tienen un símbolo como de una H, tú lo has visto, ¿no? Sí. ¿Pero esto qué es? Muy curioso. O sea, muy tú curioso. dices, me ha extrañado mucho que la astroarqueología, no sé hasta qué punto, o la más asociada a la búsqueda de extraterrestres ancestrales, no sé si ha tocado mucho Göbekli o no, pero es que si alguien quiere ver en el gigante de Balik Ligol, en la zona de Urfa, o en estas piedras, algo parecido a un visitante del espacio, es que parecerse se le parece en la idea que tenemos nosotros, ¿eh? Parecen dioses uniformados, Rafa. Desde luego que sí. Es que el hombre de nieve de Balik Ligol es maravilloso. O sea, cuando lo ves allí en el museo, parece que te mira con esas obsidianas que tienen los ojos y realmente es impresionante. Es impresionante, o sea, te deja absolutamente sobrecogido y sobrepasado y absolutamente hundido en la más absoluta miseria intelectual. Estamos hablando de la primera escultura humana, porque la primera escultura humana, y esto lo contamos siempre en la Expo, es ese maravilloso, que se sepa de momento, claro, siempre hay que estar abiertos a que haya nuevos hallazgos, pero ese hombre león de Ulm, esa especie de figura que acaba en león, pero no es totalmente humana, es una especie de híbrido humano-león, pero esta de momento, si la cronología es así, y es impresionante. Y yo no sé si tú te fijaste, Rafa, os fijasteis, a mí me pasó una cosa que me acuerdo de esto que vivimos allí y me estaba quedando alucinado, porque además la cámara, como pasa en todo este mundo antiguo, y es una realidad que tú y yo sabemos, y parte del público que nos escucha también sabrá, es muy diferente la dimensión en la que entra la mente, y no hace falta ser un chamán, es muy diferente la dimensión a la que se entra dentro de una caverna, la aclimatación a la luz y la sombra. Empieza uno a ver cosas que antes no percibía, ¿no? Con su mentalidad de urbanita. De repente llevas 2 o 3 días filmando cuevas y te has salvajado un poco en la mirada, podríamos decirlo, ¿no? Y resulta que nosotros estamos con la cámara, Rafa, no sé si te lo he contado alguna vez, estamos filmando en el Museo de Urfa ese impresionante marciano, entre comillas, o hombre del cuello de pico, con esas obsidianas, esa expresión que desde luego es muy seria, ¿eh? Y que tenía que ser imponente, ¿no? En el lugar donde estuviera, en esa cultura, imponente. Y yo no sé si algún tipo de altar de sacrificios. Pero hay un momento, Rafa, en que me fijo en algo, me da un escalofrío. No sé si te lo he contado, me da un escalofrío. Y a Carmen igual. Y Marcos Macarro, que es nuestro cámara en aquel viaje, me dice, ¿qué os pasa, chicos? Y digo, Marcos, es que has colocado el foco así, has movido el foco frontal, lo has colocado ladeado, y te juro, Rafa, que esa cara que ahora estarán viendo los amigos en internet si nos siguen en tiempo real,
que acaba la nariz muy tosca, cuadrada, casi de robot, y esos ojos de obsidiana, en la parte de la boca surgía como un fino grabado, y te diría una fina sombra, como yo he visto en el Paleolítico, y no visible permanentemente, pero clarísima en cierta posición de la luz. ¿Y sabes lo que era? Era como una boca, toda rodeada de dientes puntiagudos, como la típica boca de un payaso que tiene dientes, de payaso de terror. No sé si tú lo comprobaste también. Sí, Iker, ¿Lo sí, notaste, sí. Rafa? Se nota, sí, Y si no- te y lo no- y no- miras y con no- detalle... Claro. Y no es lo lo... habíamos hablado tú y yo, ¿no? No, para nada. Ahora... Wow. Pues mira, esto no lo sabía yo, ¿eh? Sí, eso es impresionante. Nosotros estuvimos pues plantados delante de la estatua muchísimos minutos, porque además es un museo muy, muy tranquilo, se puede visitar sin Sí, muy ningún problema. olvidado, ¿no? Como todo un poco la zona. ¿Y Y te realmente... fijaste en que solo con cierta posición de la luz o en cierto ángulo de tu mirada aparecía eso que no es casual, ¿no? Desde luego que no es casual, porque además fíjate que esto lo relacionamos nosotros por la formación astronómica, ¿no? Con iluminación natural por el sol. Imagínate que solo a ciertas horas del día, o quizás solo en algunos días del año, pues quedaba iluminada esta estatua de la manera precisa y concreta como para revelar esos detalles de manera clara. Qué bueno. ¿Y con antorchas y fuego por la noche, Rafa? También, sí. Desde Imagínate, luego. ¿no? Aquello casi Desde- podía modularse, ¿no? Podía modularse, desde luego. O sea, ya en el Paleolítico tenemos documentados pues, ejemplos muchísimos sobre lo que podría ser la prehistoria del cine, incluso. Total. La prehistoria del cine, pues desde luego en Göbekli Tepe, pues seguro que los sacerdotes del templo pues dominaban todas estas técnicas de la puesta en escena más mágica para realzar pues todavía más si cabe los rituales que debieran llevar a cabo allí. Fíjate que es muy interesante el yacimiento porque encontramos el recinto sagrado, hay varios recintos sagrados. Justo a los recintos sagrados adyacentes estaban las casas de los sacerdotes. Y fíjate si el yacimiento está bien conservado, que aún pudimos ver allí incluso las piedras de moler el pan, de moler el grano de cada una de las casas. Fíjate, o sea, tuvimos la suerte aún de poderlo visitar en un momento en el cual estaba acabado de excavar casi todo el yacimiento Madre mía. y verlo tal como lo dejaron y te podías poner en la piel de los sacerdotes que vivían allí, intuir cómo debía haber sido su vida, cómo debía haber sido aquella comunidad y cuál debía haber sido sus creencias con esos animales peligrosos, con esos animales también con esa vertiente positiva y con esa relación con las estrellas y con la idea de curación que llevamos Esos hasta hombres, Mallorca. Rafa, esos hombres, Rafa, que bajan con largos brazos, que son de una dimensión mucho mayor que el ser humano, que tenían que ser contemplados con este, como diría Mircea Eliade, con este terror fascinans, ¿no? Con esta especie de sometimiento a algo mucho más potente que uno, esta sensación de la hierofanía, de la aparición de lo otro, ¿no? Bueno, pues, ¿y estos tipos quiénes podrían ser? Son la primera representación de un dios, pero si es un dios que desde luego no hemos visto en las cavernas ni en la prehistoria, ha aparecido repentinamente, y estamos hablando, Rafa, del lugar donde, ojo, se produce un salto que es impresionante, que es el dominio de la agricultura, que es el salto increíble para la economía y la vida normal hoy, pero que antes ni se especulaba, y pasa, parece ser, ahí. Claro, siendo imaginativos o no, alguien puede pensar que hubo o chamanes se conectaron con algo, o increíbles casualidades, pero justo en el sitio donde había antenas sagradas y donde había personas que sabían leer, yo no sé si el otro lado, la trascendencia o yo qué sé, resulta que reciben instrucciones, pero justo ahí se ponen a cultivar. Hombre, es una historia maravillosa, ¿no? Sí, desde luego, justo ahí se ponen a cultivar, justo ahí se ponen a cocer tierra para crear cerámica, en fin, toda una serie de nuevas tecnologías que yo siempre digo que todavía aún hoy somos todos neolíticos, porque estamos en las mismas, ¿no? Con una tecnología superior obviamente, pero aún estamos somos neolíticos todavía. A mí me gusta todavía vernos así, y sobre todo cuando podemos sentir estas emociones, ¿no? que nos llevan de nuevo a nuestros propios orígenes, y más cuando estás en el lugar en el que realmente ha nacido nuestra propia civilización. Y además que, fíjate que, relacionándolo con lo que decía, ahora he recordado un dato que estuvimos viendo allí sobre el terreno, sobre la idea de por qué se abandonan los lugares sagrados, por qué se entierran. Fíjate que nos encontramos en algunos lugares cercanos, Sultan Tepe, otra colina que hay allí cerca.
pues encontramos los estratos geológicos totalmente invertidos. Es decir, nos encontramos columnas perfectamente talladas, modernas, podríamos asociarlas prácticamente a las modernas columnas griegas, romanas, que todos conocemos, el jónico, el dónico, aquello que estudiábamos en el instituto. Pues fíjate que las encontramos en estratos geológicos por debajo de las herramientas puras y duras de Silex. O sea, eran columnas que parecían talladas con herramientas de metal, pero estaban por debajo, bastante por debajo de los estratos con industria lítica, que era mucho más antigua. Entonces recuerdo con Mar nuestra cara de incredulidad fotografiando aquello y digo, pero ¿y qué ha ocurrido? ¿No? ¿Qué cataclismo ha ocurrido aquí? Que hay la cronología, la geología incluso. Y eso, pues, claro, nos lleva a reflexionar también sobre cómo se abandonan las culturas, cómo se abandonan estos lugares, cómo muta la sociedad, cómo muta la cultura, cómo se transmutan las creencias a lo largo de milenios, fíjate. Cara de incredulidad, Rafa, ¿no? Eso es lo que uno tiene en esta zona del mapa donde todo nació. Y a mí me gustaría, y sé que es muy difícil, pero supongamos que en la prehistoria o en el propio Göbekli Tepe tenemos a un chamán, alguien sensitivo, alguien que pertenece a esa estirpe nunca demolida del todo de los que ven el otro lado, los que conectan con los dioses, los que viajan al inframundo y los que traen la información básica para la vertebración de la vida de esa comunidad. El chamán capta que hay una antena sagrada. Casi lo visualizamos como una especie de luz que sale de la tierra, ¿de acuerdo? Y que luego mides tú 15.000 años después, ¿no? En tu opinión puramente personal, no hablo de ciencia. ¿Qué ve esa mujer o ese hombre? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué llave se ha abierto? ¿Cuál es la caja de Pandora que de repente ha explosionado ahí, ¿no? El chamán, el sensitivo, sobre la antena sagrada que yo he sido protagonista esta noche. Imagino que lo has pensado muchas noches, muchos días. No sé qué piensas a día de hoy. ¿Qué crees que podía pasar? ¿Qué veía esa gente? ¿Qué telón se rasgaba ahí, no? ¿Qué podía pasar, Rafa, en tu opinión? Sí, pues yo lo que creo es que realmente en estos lugares, porque además ya tenemos evidencia científica incluso en laboratorio, la cuestión es que si sometemos a nuestro cerebro a un gradiente de esta energía geomagnética suficientemente intenso, habíamos hablado antes de esos 2000 nanoteslas como límite, pues bien, si sometemos nuestro cerebro a un cambio brusco de la exposición a esta energía, es decir, pasamos de un lugar, por ponernos en Stonehenge o en Göbekli Tepe, en un lugar que estamos a 25.000 nanoteslas, nos ponemos de golpe en un lugar, en un entorno en el que hay 30.000, pues ciertas personas sensibles pueden ver afectado su funcionamiento cerebral normal habitual. ¿Qué ocurre en estas situaciones de estado alterado de conciencia? Pues se pueden experimentar fácilmente alucinaciones, tanto visuales, auditivas, olfativas, sensaciones de presencias, en fin, toda una serie de sensaciones que son absolutamente reales, que son hiperreales, que son más reales que la propia realidad y en los cuales pues el lugar tiene mucho que ver, porque estos fenómenos pues solo podrían ocurrir en los lugares en los que este gradiente energético es evidente y solo a personas que son especialmente sensibles. Pero fíjate, Iker, que esto lo puede experimentar el chamán o la chamana en estos lugares concretos, pero claro, ¿cómo se sacraliza el lugar? ¿Porque una persona o dos lo sienten? No es suficiente. El chamán, la chamana, comunicará a sus compañeros de clan: oye, en este lugar he tenido esta experiencia que yo he vivido como absolutamente real, que no puedo explicar porque la religión en su origen es absolutamente inefable. No hay palabras para describir esas sensaciones, más que sintiéndolas. Entonces tú imagínate la escena potentísima, Iker. La chamana coge de la mano a su padre, su madre, sus hijos, sus amigos. Los lleva en un momento determinado a ese lugar concreto en el que ella ha notado esas sensaciones. Y fíjate que otra persona, sus conocidos, sus seres queridos, pueden sentir algo parecido, pueden sentir lo mismo. Empieza a correr la voz: oye, mira, me ha ocurrido esto. Son sensaciones que son vividas con absoluta realidad por las personas que las sienten. Y además son sensaciones que también puede experimentar cualquier persona, no exponiéndose a un campo geomagnético alterado, sino que son sensaciones que pueden experimentar las personas que tienen sueños lúcidos. Todos hemos soñado de alguna manera más intensa alguna noche, ¿verdad? Todos recordamos algún sueño de una manera mucho más vívida, mucho más
audaz, mucho más mordaz incluso, ¿no? Que nos golpea el cerebro con esa sensación de realidad, te despiertas, esto es real, me ha ocurrido algo realmente. Bien, pues esa sensación de realidad es la que se experimentaría en estos lugares. Cuando esa experiencia puede ser compartida por varias personas, y en determinados momentos, con cierto tipo de rituales que favorecen ese estado alterado de conciencia, en ese lugar concentrado lo sienten varias personas a la vez, y que no te quepa ninguna duda que en ese momento el lugar pasa a ser sagrado, porque solo en ese lugar ocurren estos fenómenos. Y ahí tienes el origen mismo de la religión organizada, el origen de por qué sacralizamos un entorno, lo ritualizamos con determinados comportamientos que favorecen este tipo de experiencias, que más a más pueden ser vividas por varias personas a la vez. Yo es que estando en estos lugares, midiendo con el geomagnetómetro los valores que medimos, y luego con la oportunidad que he tenido con vosotros en el programa Con Cuarto Milenio de poder experimentar con personas sensitivas que no mienten, que estas personas, Paloma, Navarrete, Aldo Linares, yo, el primer escéptico, cuando he ido con ellos sobre el terreno y los datos fríos, puros y duros de la pantalla de mi geomagnetómetro, unos números ahí, una pantalla LCD, me está diciendo unos valores, y luego va y resulta que coincide al centímetro con las sensaciones que están describiendo estas personas que aún hoy son capaces de sentir esta energía, pues yo no puedo por menos que maravillarme. ¿Y qué no te podría contar cuando ya uno de estos experimentos con el doctor Gaona me someto al casco de Dios y mi propio cerebro puede experimentar algo parecido a lo que sentían estos chamanes en la prehistoria? O sea, para mí, Iker, es que no hay ninguna duda de que estos lugares actúan como antenas sagradas, no sé si para conectarnos con un mundo más allá, un mundo espiritual, pero lo que sí es seguro es que nos conectan con nuestro mundo más interno, con nuestro propio yo, con facetas desconocidas de nuestro cerebro. ¿Cómo lo interpretemos? Si puede ser pues una evidencia de una vida espiritual o no, esto ya requerirá un estudio mucho más profundo, porque claro, mi hipótesis es esta, es que en estos lugares sagrados por naturaleza podemos experimentar estas sensaciones que nos pueden avalar la idea de trascendencia como absolutamente real, porque para nosotros las sensaciones de presencias, estas alucinaciones son tan reales, son tan vívidas, que es imposible que nadie te convenza que no son reales. Pero claro, la otra manera de ver el funcionamiento de estos lugares sagrados es que es precisamente en estos lugares con una energía diferente, con una energía alterada, son en estos lugares en los que se abre esa membrana que pensaban los chamanes de la prehistoria que tocando la piedra podían traspasar. Entonces, quizá nunca lo sabremos. Quizá tendremos que volver a ser chamanes, todos y cada uno de nosotros, para intentar atisbar como el ojo de una cerradura asomándonos a ese cosmos infinito, pero que ese cosmos infinito lo tenemos dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra propia mente, de nuestra propia conciencia, que además mucho me temo que todo este tema de conectar nuestra idea de conciencia con los lugares sagrados, con los lugares de poder, con los lugares ritualizados, en estos lugares míticos, lugares mágicos, no van a ser más que los primeros arañazos en la superficie de algo mucho más profundo, de algo que nos va a llevar, sin duda, a tocar la conciencia como un proceso no localizado. Fíjate, Iker, hasta ahí podríamos llegar, ¿eh? Hasta ahí podríamos llegar. Yo creo que es el broche para un tema apasionante que nuestro compañero Rafa, de manera pionera, ha empezado a atisbar. Y yo no me puedo sentir más contento y más orgulloso que de haber aportado algún grano de arena para que esa investigación tan personal prosiga. Yo quiero aprender cosas. Nos hemos juntado un buen puñado de locos y un buen puñado de iconoclastas y de, podríamos decir, ¿no?, amigos de todo lo extraordinario, en el sentido de no creemos en las cuestiones que nos imponen, sean simbólicas, sean excesivamente materialistas, y aunque sea partiendo de la ciencia, o partiendo del periodismo, partiendo de la psiquiatría, somos capaces de romper los parámetros investigando, porque intuimos, decíamos, ese palpitar, y que hay algo ahí, hay un puzzle que está medio montar, que tiene mucho que ver con nosotros, y seguramente con lo que hay más allá, quién sabe. Pero la experiencia es tan maravillosa que no me resisto a estar muy contento y a escucharte con este auténtico broche de oro, donde expones y condensas, y no es nada fácil, lo que ya estás vislumbrando. Y yo creo que es un trabajo
hermosísimo, loable y que hay que seguir haciéndolo. Así que esas cuevas rupestres, yéndonos todavía más allá de Göbekli Tepe, estoy seguro que también nos darán sorpresas y estoy seguro, por tanto, que otra noche cualquiera, quién sabe, desde la buhardilla, pues podremos, como esta noche, hablar de investigador a investigador, de curioso a curioso, profundizando en un tema que es vital. En el fondo no es sino bucear en nuestro insondable origen, en nuestro gran misterio. Rafa Balaguer, como siempre, un honor, amigo, que siga la investigación y que sigamos disfrutando. Te mando un abrazo cósmico, compañero. Muchas gracias, Iker, de amigo a amigo, de hermano a hermano, porque yo sé que tú y yo hemos vivido lo mismo en los mismos lugares. Seguro. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, Rafa, de verdad, de todo corazón. Gracias por la lección, amigo. Casi me lo permitís unos instantes para la reflexión, ¿no? Lo había contado Rafa, es un bombazo y es un argumento y es una sensación. Y es conocer cómo un astrónomo mira bajo la Tierra para buscar el código perdido. Me quedo muy pensativo, después de escuchar esta casi hora y media de conversación entre investigadores. Ahora escuchamos la sinfonía, el arpa de hace 4000 años, de un genio como Luis Paniagua, toda la vida buceando en la música ancestral. Esto podía escucharse en un templo de las Cícladas de Grecia, otra religión misteriosa. ¿No es sino siempre la misma historia? Los sonidos, la sensibilidad del arte nos conduce a universos inexplorados de nosotros mismos. Y por fortuna no pueden ser asesinados con la fría y dura tecnología. Es más, la tecnología podía estar al servicio, como está pasando con las investigaciones de Rafa y de otros, para desvelarnos el gran misterio de nuestro yo. Luis Paniagua hizo un disco maravilloso que se llama El cielo en la tierra. Esta canción es visión transformadora, Orfeo, el cielo en la tierra. ¿Y no estamos hablando exactamente de eso? La vieja emoción de estos lugares sagrados, desprovisto uno de conceptos insertados por la propia sociedad en lo posible, desnudándose uno de todo lo que le han enseñado. La vibración que se siente en estos lugares, amigos, es como la vibración de la buena música que envuelve el alma y acaricia el corazón. Es como la buena música clásica o el cántico del chamán, el arte hecho con amor, con sentido de trascendencia también. ¿Cómo va a ser igual hacer una canción para vender que poner el alma en una canción? ¿Y no sería parecido a lo que hace la Luis Paniagua con su traje blanco, su túnica resplandeciente y su arpa de 4000 años? Ese cantar a las estrellas y al más allá, al viaje que todos vamos a hacer, a ese último salto hacia la otra orilla, a esa incógnita del ser humano, de quién es y para qué está aquí. Ese cántico espiritual, ¿no tendrá una sinfonía parecida
desde el principio del tiempo. A mí me gustaría que así fuera, que hubiese, además de antenas sagradas, unas partituras sagradas. Porque yo soy incapaz de vivir sin música. La música ha perseguido todos mis viajes, mis horas de estudio, mis trabajos, mis reflexiones, mis escrituras, todo. La meditación, todo. ¿De dónde vendrá la propia música? Se inventó en las cavernas. ¿Tenéis alguna duda? ¿Lo inventó esto el forzudo? ¿O lo inventó el cerebro de la persona sensible que ya estaba en conexión? Antenas sagradas repartidas por el mundo como un mensaje perdido. Podemos sentirlo cuando la emoción nos embarga ante algo, cuando algo nos abruma con su poder y su presencia. En el fondo estamos recordando un encuentro que tuvieron los abuelos de nuestros abuelos. ¿Quién sabe si aquellos antiguos, de vez en cuando, con la antena sagrada y el guía chamánico preciso, podían intuir un poco ese viaje angustioso e incomprensible para la mente humana? Podían rasgar el velo de la realidad y saber algo. Decían los griegos, con estas mismas arpas que suenan, que lo fundamental era morir antes de morir. Es decir, ver algo del otro lado, para tomar conciencia, tomar certeza, saber lo que esperaba. Y griegos, etruscos, mesopotámicos, egipcios, todos han repetido la fórmula. Nosotros, ese cuadernillo de instrucciones, lo tiramos hace mucho tiempo. Y Luis Paniagua, y Mike Oldfield, y Lisa Gerrard, y tantos tocados por la varita de la investigación, y las ideas aparentemente enloquecidas a veces de Rafa Balaguer o del doctor Gaona, como le miraban los arqueólogos en Göbekli Tepe, ¿qué vienes tú aquí a medir? O hacer una poesía, o hacer este programa, yo qué sé. No es todo un intento por asomarnos a nuestro más profundo misterio. Sí, al final esa va a ser la obra eterna, el Ouroboros, el regreso, la eterna resurrección. Enterarnos de qué es todo esto. No sé si algún día lo entenderemos, pero sé que la música y los lugares sagrados y la buena gente a veces contribuyen a que el puzzle sea sólido y uno tenga esas fuerzas. No hace falta irse muy lejos, amigos. Las cuevas están ahí, los dólmenes también, esperando. Yo creo que son buenos lugares para la conexión. Esta noche hemos aprendido en Universo Iker que por encima del wifi, la antena de radio, lo que tenga el satélite en su cúpula para emitir, lo que sea, hay antenas más viejas, más antiguas. Estaban dentro de nosotros. Estoy seguro que todos nacemos con ellas. Estoy seguro que todos nacemos con ellas. Cuando a Platón le preguntaron, como he dicho muchas veces, ¿qué sabías tú antes de nacer? Y respondió el sabio, lo sabía todo, pero lo he ido olvidando. Pues quizá veníamos equipados de serie con algo que vamos perdiendo. Antenas sagradas, capacidad de abrir esa caja de Pandora. Seguiremos investigando, os lo prometo. Que no es poco. Seguir preguntándonos, investigando, poniendo el alma en algo que nos parece importante. Buenas noches, amigos. Feliz semana.